tercera parte de esta serie que estamos viendo, que es una serie práctica. Y que no es casualidad que la estemos haciendo con el libro de Santiago o de Jacobo. Porque este es un libro que nos habla de cosas muy prácticas. Jacobo tiene que haber sido, saben que hay, fueron libros escritos hace 2000 años y de repente surgen las dudas de quién fue el que lo escribió, pero por la manera autoritaria como es hecho el libro, se cree que los historiadores dicen que no, que este era de Jacobo y efectivamente el hermano de Jesús y el obispo de Jerusalén. Él quedó al mando de la iglesia. Aunque al principio no creía en Jesús y le pedía milagros y señales, igual que los fariseos en el monte, resulta que Jesús le decía a ellos: mira, vale, es que mi hora no ha llegado, porque es que hay que entender que Jesús no vino a la tierra a convencernos de nada. Jesús no vino a hacer milagros, Jesús no vino a ser una persona diferente, sino Jesús vino con una misión, y era morir en la cruz por todos nosotros. Y esa era su misión, no era el hacer milagros. Por eso es que muchas veces, cuando Él hacía un milagro, y no lo entendemos a veces en la palabra, Él dice: no le cuenten a nadie de lo que les ha pasado. Porque Él más bien lo que buscaba, o Él lo que tenía que hacer, era morir en la cruz por nosotros. Y por eso sus hermanos en un momento dado le dicen: pero sal ahí y haz milagro para que la gente crea en ti. Y él le dice: no, es que mi hora no ha llegado, porque su hora era ser sacrificado, era morir en la cruz por nuestros pecados. Y esa era realmente su misión. Y por eso Jacob en un momento dado no cree en Jesús, pero al final se rinde ante la evidencia. Es que imagínense usted, mi hermano. O sea, ¿cómo me sentiría yo si en un momento dado mi hermano es Dios? Sí, no puede ser. Y bueno, eso le sucedía a Jacob. En un momento dado no creía en Jesús. Pero bueno, esto es parte del por qué nosotros, este libro es particularmente importante para lo que nosotros podamos entender. Y es un libro que es relativamente sencillo, no habla de doctrinas como el apóstol Pablo, sino nos habla de cosas cotidianas, de cómo vivir cada día, de cómo debemos nosotros entender las verdades que están contenidas en la Biblia y de cómo nosotros debemos vivir. Verdades sencillas, casi como lo que son el libro de Proverbios, que son un libro escrito por Salomón, donde con su gran sabiduría nos dice: hey, mira, hagan esto, vivan así. Lo mismo sucede con este libro, el libro de Santiago. Y en esta tercera parte yo quería hablarles un poco, utilizando un mismo texto de Santiago, cómo habla mi Biblia, cómo la Biblia nos dice a nosotros cómo debemos nosotros vivir. Además que es importante, somos una comunidad pequeña que nos estamos entrenando, porque ir y predicar el Evangelio no es para los pastores. Ir y predicar el Evangelio, como decía Sandra, es para todos nosotros. Es una responsabilidad que todos tenemos. No nada más del pastor, no nada más de los evangelistas. Todos nosotros tenemos una responsabilidad. Ir, predicar el Evangelio a toda criatura. Es importante seguir entendiendo Mecha, y voy a seguir insistiendo en esto, porque es un acróstico que nos permite estudiar la Biblia y como tantas veces he podido conversar con algunos de ustedes y de repente me dicen: es que yo no entiendo bien qué es lo que es la palabra. Esta manera de poder entender, de poder buscar un método que nos permita a nosotros buscar la Biblia, leerla y entenderla. Y esto me parece fundamental. Yo pasé también por ello. Yo pasé también por esa angustia de no poder entender qué era lo que el Señor quería que yo hiciera con mi vida, o vivía con problemas porque yo no había entendido que había un manual, que había un libro de instrucciones que era la palabra.
Él no nos iba a dejar solos, Él nos deja el Espíritu Santo y nos deja su palabra. Y entendemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y de esa manera nosotros vamos viviendo vidas plenas, entendiendo, como Herminia nos hablaba hoy en la mañana y nos decía, mira, igual que como los apóstoles en un momento dado que seguían a Jesús y veían la multiplicación, veían los grandes milagros y aún a veces dudaban. Oye Jesús, vamos a pasar hambre porque solo trajimos un pan. Y Jesús le decía, pero bueno, ¿qué no han entendido ustedes? Yo soy el que multiplica los panes, yo soy el pan de vida. ¿Qué creen ustedes? ¿Están preocupados porque solo tienen un pan? No habían entendido los apóstoles. Y así muchas veces nosotros con nuestra vida nos sucede también lo mismo. Nosotros muchas veces pasamos por angustias, pasamos por cosas que no deberíamos estar pasando, porque el que vive con nosotros, el que dio su vida por nosotros, nos dice cómo debemos vivir para que podamos vivir vidas plenas, para que no nos equivoquemos, o que nos equivoquemos lo menos posible, o que si nos equivocamos sepamos encontrar también la vía de regreso. Mecha. Entonces, ¿qué es lo más importante? Cuando leamos un libro, entender cuál es el mensaje principal que contiene este libro. Por ejemplo, en el libro que estamos leyendo hoy, estamos hablando de que son instrucciones pequeñas que nos da Santiago de cómo nosotros debemos vivir y cómo debe ser nuestra vida. Entender con una lectura rápida, mira, esto es lo que nos quiere decir Santiago, mensaje principal. Debemos escuchar qué es lo que el texto tiene para nosotros, escucharlo a Él, cuando nosotros leamos, entender, o sea, tratar, Señor, porque a veces no podemos entender, pero la palabra nos dice, pídeme sabiduría y te la daré en abundancia. Y a veces cuando no entendemos un texto, tenemos que decirle al Señor, Señor, ¿qué tú me quieres decir con esto? Porque siempre es importante entender que la palabra es para nosotros y la palabra es particular. En un momento dado nosotros podemos tener dudas acerca de algo y la palabra nos va a hablar. Siempre debemos preguntarle al libro, a la Biblia, ¿qué es lo que tú quieres que yo entienda de este texto? La otra cosa importante es entender en qué contexto fue escrita esa palabra. Por ejemplo, les decía, escrita por el hermano de Jesús, que no creía en él, pero terminó siendo el que dirigía la iglesia en Jerusalén. Fue el que dirigía el primer concilio en Jerusalén, lo dirigió Santiago. O sea, estaba tan convencido de quién era realmente el Mesías. El Mesías escogido por Dios, el mismo Dios bajó a la tierra, estuvo con nosotros y se entregó en sacrificio por nosotros mismos. La otra, la H, el hacer. O sea, ¿qué debo hacer con esta palabra que yo estoy entendiendo? Y el alejar y acercar, entender que en un momento dado yo debo, como les decía la otra vez, como una pintura en un museo. Yo cuando llego al museo, me encantan los museos. Tengo tiempo que no voy. Los museos han cambiado mucho, pero bueno. Antes yo me acercaba a los cuadros y trataba de descubrir cuál era la técnica que había utilizado el pintor. Y por eso me acercaba mucho al cuadro, pero a la vez tenía que alejarme para poder entender lo que significaba ese cuadro. Siempre que tenía, cuando tenía la oportunidad de viajar y lo primero que hacía era buscar los mejores museos. El mensaje principal, buscar cuál es esa mina, cuál es ese diamante y no rendirnos hasta que lo hayamos encontrado. Muchas veces empezamos a escudriñar las escrituras, empezamos a buscar y nos rendimos rápidamente porque no entendemos qué es lo que está pasando ahí. No te rindas, no te rindas. La Biblia es un tesoro maravilloso. Se los digo yo que no lo entendía. Bueno, y que todavía hay muchas cosas que no entiendo y a veces
me cuesta y le pido al Señor, Señor, ayúdame, Espíritu Santo, acompáñame en cada lectura que yo vaya a hacer. Quítame de la cabeza cualquier pensamiento que yo pueda tener en la mente, que yo pueda pensar, es que esto es así. No, mis pensamientos de nada valen. Y hoy les voy a pedir a ustedes también que nos deslastremos de todo pensamiento que nosotros hayamos tenido acerca del modo de vivir. Y van a ver por qué se los voy a decir. Porque es lo que Santiago nos quiere transmitir hoy. Yo creo que es un mensaje bien importante para nosotros, iglesia, en este día. Entender lo que Santiago hoy nos quiere decir. El texto que corresponde al día de hoy. Otra cosa que es importante entender cuál es el contexto en que Santiago lo escribió originalmente y cuál es nuestro contexto en el día de hoy. Además, nuestras propias circunstancias también tienen que ver con la manera como nosotros podemos entender los textos bíblicos. La H de mecha, el hacer, el haga. ¿Qué es lo que Dios quiere transmitirme para mi vida? O sea, como yo esto que yo estoy leyendo, cada vez que nosotros leamos la Biblia, y debe ser un ejercicio diario, leamos un pedazo de la Biblia, por lo que sea, pero acostumbrémonos a leer la Biblia diariamente. La Biblia siempre tiene algo para decirnos cada día, no dejemos de hacerlo. Y lo que algún momento no entendamos, pedamosle sabiduría al Espíritu Santo, y Él nos la dará, y nos la dará en abundancia. Y esto también lo dice Santiago. Permitámonos alejarnos, acercarnos, acercarnos. No es lo mismo ver una hoja que ver el bosque. En un momento dado, por estar viendo una hoja, no entendemos el bosque, no entendemos el contexto. Es como lo que decía mi esposa Herminia cuando ella nos leía este texto de si nosotros leyéramos ese texto, bueno, ¿y por qué Jesús le hace esas preguntas a los discípulos? Si lo que tienen es un solo pan, o sea, ¿por qué el Señor se burla de ellos diciéndole? Bueno, porque tenemos que entender que venían de una multiplicación donde pudieron con 7 panes alimentar a 5,000. Y eso cambia por completo la perspectiva de ese texto. Por eso es que muchas veces pasa que agarramos y nos contentamos con abrir la Biblia y bueno, se nos abrió en el capítulo X del libro cual sea y leemos ese verso ahí. Y no, la Biblia no podemos leerla así porque a veces hay pequeños diamantes que están en la Biblia, pero lo importante no es tener un diamante, lo importante es tener una mina, un tesoro inmenso que está ahí. Entonces lo perdemos porque leemos versículos separados, como el que leía Herminia hoy. Si Herminia no nos pone en contexto de dónde venían estos discípulos que estaban muertos de hambre y lo único que tenían era un pan, y decían, Señor, se nos quedaron las 7 canastas que habían sobrado de hoy y las dejamos por ahí y solo nos traímos un pan. Y el Señor le dice, oye, no han entendido. Están con el que puede darles lo que ustedes quieren. Por eso cuando damos una ofrenda al Señor, tenemos que entender que la ofrenda no es que el Señor necesite de nuestro dinero. Él es el dador. Él es el que nos da todo lo que nosotros tenemos. Lo tenemos es por su misericordia. Por eso es importante entender que donde nosotros nos encontremos, lo importante es que podamos contar con la bendición del Señor. Hemos visto mucha gente en estos días, hemos oído tantos reportajes de lo que está pasando en el Darién, horrible, impresionante lo que está dispuesta la gente a hacer y a arriesgar para poder seguir un sueño. Pero resulta que no se dan cuenta de que los sueños, el que nos pone los sueños en nuestro corazón, está aquí, está en Estados Unidos, o está en Europa, o está donde sea.
Y lo importante es entender que nosotros lo que tenemos que hacer es estar a cuentas con Él, y Él nos va a bendecir en cualquier circunstancia que nosotros nos encontremos. Ver uno a esos niños arriesgándose, padres que de repente en estos días veía una persona que le decía, bueno, ¿y cuánto pagaste tú para venir, para traerte acá? Bueno, empezaba a sacar cuenta que tanto el pasaje hasta Colombia, tanto para pagarle al Señor, para el guía, para que me cruce, tanto para que no sé qué, y hablaban de casi $9,000 que había tenido que ahorrar el Señor. Yo no sé qué haría yo con $9,000 acá, pero yo creo que algo haría, pues. O sea, pero poner a arriesgar, pagar eso, para poner en riesgo mi vida y en la de mis hijos y en la de mi esposa para cruzar el Darién, y no pensar que con esos $9,000, con el Señor, yo estoy seguro que hubiera multiplicado ese dinero y hubiera podido resolver muchas cosas acá en este país. Pero no, o sea, van y se arriesgan porque le falta el Señor, y ponen su confianza en Estados Unidos, en Biden, en no sé quién. Y allá van a servir a otros, no, entonces no sirven a Dios sino a Claro, otros, porque y al final siguen creyendo en el hombre y no en Dios, que es quien nos bendice. Entonces, oye, por favor, si tienen que ir a Estados Unidos, porque piensen que ir, no vayan por el Darién, o sea, por donde sí no hay que ir es por ese camino. Creo que hay otros caminos, mucho más seguros y mucho más confiables. Creo que si confiamos en el Señor que puede reproducir los panes, yo creo que mucho más haremos en nuestro país para transformar nuestras propias realidades y no huyendo de lo que está sucediendo en el país. Creo que nosotros podemos hacer y cambiar nuestra vida, y cambiando nuestra vida cambiaremos y transformaremos en nuestro país. Por eso mecha no es un método, es un enfoque, es una postura, es una manera de poder tener un método para poder estudiar la palabra. Y bueno, este es el mensaje que nos corresponde para el día de hoy. Santiago 2, 14 al 26. Y yo me traje hoy, no lo traje el domingo pasado, y aquello fue una tragedia, aunque ustedes no se dieron cuenta. Bueno, espero. Este mensaje que nos da Santiago en el día de hoy es sencillo, es auténtico y es autoritario. Santiago 2, 14 al 26, capítulo 2. Como les mostraba yo en la reunión anterior, está bien. Así eran los escritos de la Biblia. Así era las cartas que llegaban a cada quien eran escritas sin... Saben que no había comas, no había puntos, era todo escrito corrido, y la gente no sabía leer, no sabía mucho menos escribir, y tenían que haber escribas. Michelle, ¿cómo estás? Bienvenida. Quería entrar de incógnito, pero... Gran sorpresa para todos nosotros, Michelle, tenerte aquí con nosotros. Bienvenida. Resulta que así eran escritas las cartas en el siglo I. La Biblia que seguían cuando los cristianos de Berea ponían a cada quien que les iba a predicar y iban diciéndole que, bueno, chequeaban en sus Biblias que tenían en aquel momento. La Biblia que contaban en aquel momento era lo que hoy conocemos como la Septuaginta. La Septuaginta, era porque, fíjense ustedes, para la biblioteca de Alejandría, en Egipto, el faraón les pidió, quería tener ejemplares
de ese libro, que era lo que leían los judíos como parte de la colección que había en la biblioteca de Alejandría. Esta es la historia que se cuenta de dónde surge ese libro. Y encomendó a 70 personas, sabios, conocedores de la palabra, me imagino que serían judíos, pero que tradujeran del hebreo al griego, que era el idioma que se utilizaba en aquel momento. Y hubo 70 personas que se dedicaron, se repartieron los libros de la Biblia, a cada uno le correspondió un pedazo, y de ahí surge la Septuaginta. Ese es el libro, pues eran los rollos que tenían los judíos en la sinagoga y que iban leyendo cada vez que tocaba una lectura diferente en la sinagoga. Posteriormente, de estos libros, diferentes personas fueron tomando y fueron traduciendo diferentes pedazos y uniéndola con los libros, como por ejemplo esta carta de Santiago, y esto es lo que conformó la Biblia como la conocemos hoy. Estaba el original, que es la Septuaginta, y luego los libros que eran libros que iban conformando llenando ese libro. Eran libros que se leían con mucho respeto, porque un libro tenía muchísimo valor en ese momento, como lo tiene hoy para nosotros. A veces no le damos el valor que tiene la propia Biblia, y por eso lo tomamos como un libro más. No es un libro más, es un libro importante. Por eso yo les voy a pedir que nos pongamos de pie y vamos a leer este segmento de la Biblia como se hacía en aquel momento. Incluso nosotros vemos a Jesús que cuando Él lee, cuando Él comienza el ejercicio público de su ministerio, Él se coloca, como era la costumbre de los rabinos, usaban toda una cantidad de cosas para poder leer. Los que iban a leer la Biblia tenían que prepararse para hacerlo. Y vemos todos los dibujos como Él también lo hizo en aquel momento. Y leemos este primer texto de Santiago, capítulo 2, versos 14 al 17. Por favor, delatrémonos de todo pensamiento y entendamos con toda crudeza lo que nos está diciendo Santiago en estos textos. Comienza así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y algunos de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Esto es un mensaje tremendo que nos da. Tiene una figura retórica. Yo traté de ponerla de esta manera para que podamos entender. O sea, por ejemplo, yo cuando hago un ejercicio, leo la Biblia, trato de buscarla por internet y trato de marcar los conectores. Los conectores son los que están en amarillo. O sea, son los que me van uniendo las diferentes frases. En verde, los verbos. Y trato de resaltar cuáles son las palabras que me parecen importantes. Esta es mi manera. No es necesariamente la manera de todos, pero... Y al final veo que hago mis anotaciones, que es la que está en rojo, que es una figura retórica. O sea, la parte que ahí me parece que es importante, que no es necesariamente el texto como es, pero es la imagen que usó Santiago en el momento en que escribió esto. Si no vestimos al desnudo y no damos de comer al hambriento, nada hacemos. Podemos orar, pero si no hacemos obras de misericordia,
no tendremos salvación. Muchas veces nosotros pensamos, oye, no, voy a orar. La oración es importante, no, importantísima, porque es lo que nos une con el Padre. Pero si nosotros no hacemos lo que el Señor quiere que hagamos, estamos perdiendo nuestro tiempo. Y así lo dice Santiago, y lo dice lapidariamente. La fe sin obras es muerta. Somos cadáveres si nosotros no convertimos en obra lo que nosotros aprendemos cada día. O sea, si nosotros leemos la palabra y no somos hacedores de ella, si nosotros no tratamos de hacer práctica la palabra, el mismo Santiago nos dice, oye, nada están haciendo. Y aún más nos dice Santiago, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, le contesta Santiago. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y conocen a Dios mejor que nosotros mismos. Y nosotros pensamos que por creer en Dios ya hemos alcanzado la salvación. Y no es así. O sea, tenemos que traducir esa creencia en obras. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Y aquí utiliza otra figura retórica. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Abraham creía en Dios, pero él no alcanzó la relación con Dios por creer en Dios, porque los demonios creen también en Dios. Él alcanzó realmente esa relación con Dios cuando él fue capaz de sacrificar aún a su propio hijo por Dios mismo. O sea, dio señales de su fe. Nada hacemos con creer en Dios si eso no va acompañado de obra para el Señor. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras que estaba haciendo el propio Abraham? Nosotros podemos decir que tenemos fe, pero si nosotros no perfeccionamos esa fe a través de acciones que nos permitan a nosotros hacer tangible esa fe que nosotros tenemos en Dios, ¿cómo lo podemos hacer? Una es con tu ofrenda. O sea, entender que yo creo que Dios es mi proveedor y que me va a seguir proveyendo en la medida en que yo tenga fe en Él. Y cómo yo testifico de esa fe a través de mi ofrenda. Cómo yo testifico de la fe a través de poder entender que Dios va a proveer de alimento a mi casa, pero yo puedo dar para el que está necesitado de comida. Que yo puedo ayudar al enfermo. Como estábamos hablando al principio, necesitamos sillas de ruedas. Yo voy a darle esa información. Sé que en su Deván están dando sillas de ruedas. Le voy a decir a esta persona, vete a su Deván, y yo mismo voy a hacerle seguimiento a la opción que tiene con su Deván. Abraham mostró la perfección de su fe con la obra de ofrecer a su hijo en sacrificio. Por eso fue justificado, no por creer en un solo Dios. No por creer en Dios nosotros somos salvos. No por creer en Dios nosotros hemos hallado la salvación. Hermanos, pueden sentarse. Y gracias por su fe. Palabra de Dios. Porque hay que creerlo con el corazón. En el corazón. Es que hay que hacer vida a la palabra. Podemos nosotros creer con el entendimiento, pero si no lo hacemos vida. Y les cuento también otra cosa también, hermano, que siempre vuelve a mí.
Muchas veces también nos llenamos de conocimiento. Por eso es que es importante el equilibrio. Mantengamos una vida equilibrada. Mantengamos una vida de oración y una vida de obras. No puede ser una vida solo de oración y digo, bueno, me voy a, como hacen los monjes que van y se encierran, que uno los ve que se ponen en una montaña, en lo más alejado, y ahí me dedico a la contemplación del Señor. Esa gente no va a obtener salvación, como dice Santiago, porque no van a las obras. Yo puedo esconderme en el monasterio X, en Grecia, no me acuerdo ahorita el nombre del monasterio que está muy famoso, en la cima de una montaña. Los monjes nunca bajan. ¿De qué les vale esa fe? ¿De qué les sirve? La palabra dice, de nada. Pierden su tiempo. Es duro, pero es que es así. Yo recuerdo cuando yo era pequeño, yo buscaba y oraba y hacía sacrificio y hacía, bueno, lo que fuera, y me daba cuenta de que, bueno, que eso no me lleva a ningún lado. De que solamente orar no te sirve de nada si esa fe no va acompañada por obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mejor conoce cualquier demonio a Dios que lo que puedes conocerlo tú, hasta que llegues a su presencia. Ellos viven en ese mundo espiritual, tú no. Nosotros vivimos en un mundo que vivimos es por vista, pero por eso la palabra nos dice que nosotros debemos vivir es por la fe que tengamos en el Señor, y esa fe convertirla en obra. Creer que Él es mi proveedor, creer que Él es mi sanador, creer que Él está conmigo, creer que Él entregó su vida por mis pecados. Eso es lo que es importante. Y continúa escribiendo Santiago. La verdad es que a mí este segmento me impactó muchísimo. Si yo leyera la Biblia y no buscara o no entendiera lo que significa para mí cada texto, de nada tampoco me sirve. En Santiago, en los versos 23 al 26, dice lo siguiente: y se cumplió la escritura, dice Abraham, creyó a Dios y le fue contado por justicia, y así fue llamado amigo de Dios, porque fue capaz de probar su fe y de perfeccionarla. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y aquí es importante hacer una acotación. El apóstol Pablo decía que nosotros no debemos dar importancia a las obras, porque nosotros no somos salvos por medio de nuestras obras, dice el apóstol Pablo. Pero hay que entender el contexto en que está escrito el libro de Santiago. El contexto de Pablo está hablando de la relación vertical entre Dios y el hombre. Y por supuesto que el sacrificio de Jesús es el que nos da la salvación. Y no alcanzamos la salvación por medio de nuestras obras. Pero aquí Santiago nos está diciendo, nos está hablando de nuestra relación horizontal con nuestros hermanos. Que nosotros podemos tener y entender que nosotros podemos tener una relación con el Señor a través de la fe, pero entendemos que tenemos que demostrar a través de nuestras obras nuestra fe. Son dos relaciones completamente diferentes. En un momento dado, Lutero había puesto en duda la veracidad del libro de Santiago, porque el mismo Lutero no había entendido el contexto. A la vez que iba traduciendo la Biblia, que la tradujo en 2 meses a los idiomas, por eso podemos tener una Biblia en español, porque hubo gente que se encargó de poder traducir la Biblia.
porque entendió que la Biblia no podía ser un libro escrito en latín para que fuera entendido nada más por los iniciados y poder mantener a la gente en la ignorancia durante tanto tiempo. Lutero entendió que todos deberíamos entender la Biblia y por eso él la tradujo. Pero con el libro de Santiago decía, bueno, pero ¿cómo es esto? Pablo dice que no somos salvos por obra y Santiago dice que nosotros, si no tenemos obras, nuestra fe es muerta. Y es porque debemos entender los contextos de cada uno de los libros, el contexto de Pablo y el contexto de Santiago. Y esto se lo recalco porque es importante en el momento que nosotros leamos la Biblia, es recordarnos de mecha cuál es el mensaje principal, cuál es el contexto, qué es lo que el Señor quiere que yo entienda acá y cómo puedo aplicar eso en mi vida. Y continúa Santiago diciendo, vosotros veis que el hombre es justificado por obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera. Rahab fue la que rescató a los judíos en el momento en que estaban entrando en la conquista de la tierra prometida, y en Jericó, cuando llegaron a la primera ciudad que tenían que tomar para poder entrar en la tierra prometida, resulta que enviaron unos espías, y Rahab era una ramera que fue familia, por cierto, fue en línea ascendente de David, que en línea ascendente con Jesús, con su padre adoptivo, que era José, y María, que eran primos. Asimismo, bueno, no voy a extender por ahí, no fue justificado por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por el camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Y muchas veces nos hemos sentido en un desierto, nos hemos sentido muertos ante las dificultades, ante las circunstancias que nosotros podamos vivir en un momento dado. Nos hemos sentido vacíos completamente, porque no hemos puesto por práctica la palabra, porque no hemos podido entender que nosotros, para poder sentirnos vivos, tenemos que poner en práctica la palabra. Y quería traerles un pequeño análisis del texto. O sea, aquí estoy tratando de ser como lo más descriptivo de cómo nosotros podemos analizar la palabra. Y vemos como en este texto hay dos palabras que son claves: la fe y las obras. Y hay dos contrastes que se presentan, que están en el 2:18, donde nos dice cualquiera de nosotros tiene fe pero no tienes obras. Yo, y le está escribiendo Santiago, te demuestro mi fe a través de mis obras. No es que necesariamente tenemos que hacer esto, yo quise traérselo, porque es la manera como yo preparo cualquier mensaje que yo le presento a ustedes. Trato de ir, de buscar, de escudriñar en la escritura. He leído ya el libro completo, hemos venido ya dando diferentes versículos que tienen que ver con el libro. Trato de no hablar de mi propia experiencia personal, trato de hablar de lo que la palabra nos quiere transmitir. Muchas veces, o yo, antes cuando no conocía la palabra, lo que yo predicaba era de mi propia experiencia personal. Creo que ahorita mucho más importante de mi propia experiencia es predicar lo que la palabra quiere decir a cada uno de nosotros. Y por eso estoy tratando de ser lo más descriptivo con este texto que estamos leyendo, porque creo que cada uno de ustedes debe prepararse para predicar la palabra. Aunque ustedes no lo sepan, ustedes son pastores en potencia, ustedes van a ser discipuladores, y cada vez que prediquen la palabra lo estamos haciendo para el Señor. Y todos, sin excepción, somos predicadores de la palabra. Esa es la gran comisión, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Por eso
estamos haciendo un ejercicio que es excepcional. Tal vez no es así la mejor manera o la manera como se predica el Evangelio en otras iglesias, pero yo he querido mostrarles o profundizar en el ejercicio de cómo debe ser predicada la palabra, para que todos ustedes puedan tener conocimiento de cómo hacerlo. Luego voy resaltando las palabras que me parecen más importantes en cada una de las figuras y hago, por último, un mapa conceptual. ¿Cuál es ese mapa? ¿Cuál es la idea principal? La fe sin obras ni sirve ni salva. Y en esa sola paginita traté de resumir todo el texto. Si no atendemos la necesidad del prójimo, nada hacemos. Tenemos que ser prácticos en nuestra fe. Tenemos que ser responsables con nuestra familia más cercana. Tu familia está pasando necesidad. Hay alguien en tu familia que necesita ayuda. Hazlo. No dejes de hacerlo. Tu mamá, tus hermanos, quien sea en tu familia. O sea, no puede ser que nosotros en un momento dado pensemos que todo lo merecemos y que no tenemos que ayudar a los demás. Eso es lo más importante. Empezar por la familia, por los amigos, por las personas que nos rodean. ¿Qué necesidades hay alrededor nuestro? Porque si nosotros no atendemos esas necesidades, nada estamos haciendo. Es lo que nos dice a nosotros Santiago. Tan importante es orar por el hermano como atenderle. Por eso es que, fíjense ustedes, nosotros hemos ido recolectando ropa. Necesitamos en un momento dado clasificar, ordenar. Nos ha llegado tanta ropa que ahora no sabemos qué hacer con la ropa que tenemos y nos está llegando más. Entonces queremos ordenar, clasificar esa ropa que tenemos allá para ordenar mejor ese ropero. La comida que nos llega cada semana, nosotros la repartimos y hay diferentes oportunidades. Todo lo que nos llega lo vamos repartiendo. Medicina también es importante. Si alguien tiene medicinas que estén próximas a vencerse o que tengan que ya no las estén utilizando, desde aquí podemos nosotros poder canalizar. Si hay algún hermano que necesite alguna medicina, sabe que aquí puede contar con ella. Luego el segundo texto: a Dios le demostramos nuestra fe que tenemos en Él mediante eso nuestra obra. Y ahí tenemos los ejemplos de Abraham y de Rahab. Luego el otro texto, yo lo voy escribiendo como en el sentido de las agujas del reloj. Y con esta es la predicación que yo les he dado en el día de hoy, si se pueden dar cuenta. La fe sin las obras es muerta. Y perfeccionamos nuestra fe a través de nuestras obras. No solo por creer en Dios obtenemos salvación, los demonios creen y también tiemblan. Si ustedes ven, este es el mapa conceptual de este texto que hemos estudiado en el día de hoy. Y luego, otra parte que es importante es que nosotros podamos encontrar las relaciones que pueden tener cada texto con otros textos que pudieran estar en el mismo libro, primero, y la relación que pueden tener. Por ejemplo, la relación en el verso 1, en el capítulo 1, verso 22, ya leímos, porque lo predicamos acá en la primera ocasión que comenzamos a leer este libro. En el 1:22 leíamos lo siguiente: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque es importante buscar las relaciones que nosotros podamos encontrar en cada texto, porque eso nos va confirmando la realidad que tiene el texto que nosotros estamos leyendo en ese momento. Y esto es bien importante cuando veamos el ministro nos hablaba en estos días de dar unas clases que tengan que ver con homilética. Ya hablamos con Baylor y yo sé que prontamente vamos a ir ahondando sobre esto, pero quería hacer una relación práctica de cómo debemos preparar un mensaje, y me parecía que aprovechar esta ocasión del mensaje de hoy era bien importante. Aparte de
dar el mensaje de la palabra, estamos dando lo que significa preparar la palabra. Y otra relación la podemos encontrar en el capítulo 1, versos 26 al 27, donde el mismo Santiago nos habla de qué es, en qué consiste la verdadera religión. Y leemos en ese capítulo 1, versos 26 al 27. Si alguno se cree religioso entre vosotros, pero no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar los huérfanos, las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. A la misma vez que nosotros debemos mantenernos en santidad, nos dice también el apóstol Santiago, debemos hacer obra de misericordia. Otra vez vuelve a recalcar las obras de misericordia, y que la fe sin obras está muerto. O sea, a la vez que nosotros vamos leyendo el texto, también tenemos que buscar cuáles son las relaciones que tiene ese texto. Y por último, encontramos otra relación, que es en el Santiago capítulo 3, verso 13, aunque estaba en el verso 2, encuentro en unos versículos más adelante del texto el siguiente mensaje: quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y eso nos va dando certeza del mensaje que nosotros estamos dando. Y por último, y no menos importante, la aplicación que puede tener esto para mi vida, que sería lo primero que yo tendría que encontrar para poder enseñar a los demás. Si ustedes ven cualquier mensaje que nosotros preparamos, al final hay una aplicación práctica sobre lo que nosotros estamos aprendiendo. Y encontraba esta aplicación, que yo puedo orar, primero orar por mí mismo. Y a veces hay que tener cuidado, porque muchas veces orar se transforma en una evasión y no en una acción. Nosotros tenemos que estar claros en que nosotros debemos obrar con la palabra, que nosotros debemos hacer efectiva la palabra que nosotros estamos leyendo, y que debemos obrar, debemos tener una fe práctica y efectiva. Puedo orar por mi hermano, pero si no lo ayudo, yo no estoy haciendo nada con eso. Si yo digo que yo tengo que orar, pero no tengo que actuar, yo también me estoy equivocando y no estoy haciendo lo que es correcto. Por eso es que la fe tiene que ser práctica, demostrable y comprometida. Nada hago con decir yo creo en Dios y pensar que ya con eso es suficiente. Si yo no hago acciones de misericordia y no pongo en acción mi fe, nada estoy haciendo. Y por último, la aplicación que yo encontraba es que sin el Espíritu muere. Mi fe sin obra también muere. La búsqueda del Espíritu Santo tiene que ser constante en nuestra vida, porque es el que nos va a aclarar la palabra y cada una de las acciones que nosotros podamos hacer en nuestra vida. Sin el Espíritu Santo no somos nada. Nada. No podemos ni hacer obras, no podemos hacer nada. La fe es algo que construimos cada día a través de nuestras acciones. La fe vamos construyéndola y vamos perfeccionándola a través de las ofrendas, de la ayuda que podamos tener con el hermano, a través de nuestras pequeñas acciones cada día vamos construyendo nuestra fe. ¿De qué sirve decir que uno tiene fe si no tiene obra? Nada. ¿De qué sirve decir, bueno, iglesia, estamos acá, nos reunimos acá, pero no hacemos obra? No tiene ningún sentido. Por eso debemos estar claros en algo. Y esta para mí es la gran conclusión
conclusión de este mensaje. Jesús no vino acá, como yo les decía al principio, para hacer milagros. Él no vino a la tierra. Dios no bajó a la tierra para nuestros fines. No bajó a la tierra para que nosotros fuéramos provistos para todas nuestras necesidades, pero lo conseguimos a través de ese sacrificio. Él vino a la tierra con un fin. Él vino a ser muerto en la cruz, porque alguien tenía que pagar por nuestros pecados. Sin ese sacrificio, nada pudiéramos hacer, en absoluto. Porque eso sí es demostrar con obras nuestra fe. Dios mismo vino, se hizo hombre, se humilló a sí mismo para ser muerto en la cruz. Para que nosotros hoy pudiéramos decir, oye, mis pecados han sido perdonados. No sé, nosotros en nuestra vida cometemos muchos errores, muchísimos. Por eso es que debemos apegarnos tanto a este libro y al Espíritu Santo. No para que no nos equivoquemos, sino para equivocarnos lo menos posible. Porque siempre nos vamos a equivocar. Pero lo importante es que nosotros podamos contar con aquel que fue tan misericordioso, que tuvo tanta fe en nosotros mismos, que Él entregó su vida por ti y por mí. Que Él fue capaz de decir en un momento dado, hey, yo voy a pagar por tu culpa, yo voy a pagar por tu pecado. Ese fue Dios, Dios mismo. Entregó su vida para que nosotros fuéramos salvos hoy, para que nosotros pudiéramos vivir en santidad. Y es Él el que nos acompaña acá cada mañana cuando estamos adorando. Es Él el que está contigo, acompañándote cada día de tu vida. Y Él es el que te provee, es Él el que vela por ti, Él es el que te sana en cada enfermedad. Él es Dios y Él vive en tu corazón. Por eso no hay nada que nosotros podamos hacer para que nosotros podamos pagar por Él. Por eso tener fe en Él y hacer pequeñas obras para que podamos nosotros dar testimonio de su amor por nosotros es lo más importante que podamos hacer en la vida. Por eso Él nos pidió que cada vez que tengamos oportunidad recordemos este momento. Nos lo pidió en la Santa Cena. Por eso yo voy a pedirle a ustedes que vamos a repartir los alimentos para poder